Vamos a rotar igual por los tres equipos, entonces van a tener la oportunidad de manipular los tres. Sabemos que en todos los sitios van a tener equipos diferentes, pero los principios siempre van a ser los mismos. Entonces, pues por eso uno tiene que más o menos saber algo de la novología, que básicamente para nuestros términos castizos sería botonología, ¿cierto? Entonces, saber para qué sirve cada botoncito, cómo podemos optimizar las imágenes y demás. Entonces, empezamos lógicamente, botoncito universal de cómo encender. Entonces, aquí ya lo tenemos encendido. En algunos equipos está por detrás y algunos más viejitos todavía tienen switch, ¿cierto? Entonces, simplemente allí los encendemos. Tan pronto abrimos el equipo, siempre nos va a abrir una imagen en un modo B, acorde al transductor que tengamos conectado. Aquí tenemos en este equipo, nos da la facilidad de tener los cuatro transductores conectados en simultáneo y lo vamos a elegir aquí en la parte superior, ¿cierto? Si voy a trabajar en este caso el sectorial, fíjense que además están cada uno de ellos marcado y este dice 5B1. Entonces, ¿se les ocurre esto qué significará? Yeah. Entonces, ¿qué significa? Entonces recordemos que cada traductor nosotros podemos dividirlo de acuerdo a la frecuencia que maneja y eso nos va a permitir, digamos, optimizar la imagen de acuerdo al tipo de exploración que vayamos a realizar. Los traductores entonces nos marcan el rango de frecuencias a los cuales van a trabajar, en este caso una frecuencia que iría desde 1 hasta 5. Y de acuerdo a eso podemos ir especificándolos entre baja, media o alta frecuencia. Y eso nos va a permitir seleccionarlo si queremos mejorar, por ejemplo, la profundidad o si queremos mejorar la resolución en un plano superficial. Bueno, entonces, si este va de 1 a 5, ¿nos serviría para qué? Menos frecuencia, Más penetración. Perfecto, muy bien. Entonces, nos va a servir para ir profundo. Acá tenemos este que se llama el convexo. Y este dice 5C1, C de convexo. Entonces, básicamente la misma frecuencia para este equipo. Eso lo podemos configurar también acá en frecuencia. En algunos nos deja cambiarlo específicamente a la frecuencia que uno necesite. En otros, por ejemplo en este, pues nos deja, vamos a ponerle abdomen, nos deja 3 rangos nada más. Entonces dice frecuencia media, y aquí yo lo modifico con este botoncito, frecuencia baja o frecuencia alta. ¿Sí? Y fíjense que allí inmediatamente va cambiando los parámetros. ¿Listo? Ya ahorita que vengan nuestros modelos vamos a tener la oportunidad de mirar si eso en realidad si nos cambia algo o no. Y tenemos los dos lineales. Entonces fíjense, ambos tienen una L, pero tienen capacidades de ir diferentes, ¿cierto? Entonces este va de 4 a 10 y este va de 5 a 14, o sea, este debería darnos mucha mejor resolución. También los vamos a comparar ahorita a ver si eso es verdad o no. Bueno, entonces esos son los transductores. Entonces tenemos nuestra pantalla, aquí tenemos los parámetros básicos de lo que nos está dando entonces en 2D. Ya aquí lo hemos configurado en frecuencia baja, pongámoslo en alta, ¿listo? Aquí los factores mecánicos y térmicos nos están cambiando y nos está cambiando la cantidad de frames por segundo. Entonces, recordemos que él reconstruye ya punticos, ya píxeles y luego crea una foto. Y luego lo que estamos viendo cuando estamos explorando al paciente es la recopilación de una cantidad de fotos para que parezca que lo estamos viendo en tiempo real. Es como el cine, más o menos lo mismo. Entonces esto quiere decir que nos estamos reconstruyendo 19 cuadros por segundo. Si yo le cambio la frecuencia, nos sigue reconstruyendo la misma cantidad de frames por segundo y ya vamos a ver cómo en la medida en que vayamos modificando, ya cuando estemos haciéndolo con color o con pulsado, pues también nos va a cambiar inmediatamente la cantidad de cuadros que nos va a reconstruir por segundo. Entonces vamos de allá para acá. Entonces tenemos la capacidad de seleccionar el transductor, en este caso es digital. Entonces yo puedo irme aquí al sectorial, al convexo o a los lineales. Y en este caso, en la medida en que yo voy cambiando la selección del transductor, tiene una cantidad de presets. Los presets, entonces ya mencionamos que son las características que el fabricante coloca para que sea más fácil, más cómodo y más eficiente poder tener la imagen, ¿cierto? Tiroides, testículo, abdomen, venoso, arterial, carótida. ¿Qué son las áreas anatómicas?
podría ser de esa manera. Entonces, cambia. Fíjense que no en todos vamos a tener las mismas cosas, ¿cierto? Aquí tenemos un general y tenemos algunas características, por ejemplo, musculoesquelético. Si yo me voy al convexo, me salen otros, me sale abdomen ginecológico, obstétrico y ecocardio, fetal. Y si me voy al sectorial, solamente en este caso me da abdomen y cardíaco. Y si tuviéramos el otro preset, pues nos daría transcraneal. Entonces, todos estos van a cambiar de la misma manera, porque yo no puedo intentar hacer, por ejemplo, un cardíaco con un lineal. ¿Sí? No habría la capacidad de penetrar y atravesar la reja ósea y llegar hasta el corazón, ¿cierto? Entonces, están ansiosos por conocerlo. El doctor Jimmy Anzueta es residente del programa de cuidado intensivo, pues muy amablemente se ha ofrecido pues para acompañarnos para que ustedes aprendan. Entonces, bueno, adelante. También hay que tener en cuenta cuando seleccionamos el preset que muchos dispositivos vienen configurados para que, de acuerdo al preset que hemos seleccionado, él nos habilita algunas medidas. Entonces siempre digamos es importante que seleccionemos adecuadamente el preset y verifiquemos que ese preset nos permita hacer algunas medidas. Como vamos a ver más adelante, eso es importante porque, digamos, por ejemplo, hay presets de cardio que no habilitan, por ejemplo, hacer la medición directa del gasto cardíaco. Otros sí lo habilitan, entonces pues, tenemos que tener un conocimiento previo de cuáles son los presets que incluye el dispositivo y qué medidas nos va a habilitar conforme lo seleccionamos. Entonces vamos a intentar pues, valorar por medio de la exploración por el lineal cómo van a cambiar, digamos, la resolución de la imagen, las características de acuerdo a los diferentes cambios que vamos a realizar de la nomología del dispositivo. Entonces seleccionamos primero el preset del traductor, verificamos ese es el traductor de 14.15, de 14.5, y vamos a hacer, digamos, en ese caso, pues una exploración, en ese caso, arterial. Listo. Pues procedemos a pues, administrar el gel. ¿Alguien de pronto recuerda cuál es la importancia del uso del gel para la valoración por medio de ultrasonido? Digamos que el gel nos permite disminuir la impedancia acústica que va a tener la onda de ultrasonido al momento de atravesar dos superficies, como va a ser la interfaz que van a haber entre el dispositivo, los materiales del dispositivo, el aire y la piel del paciente. Vamos a poner por favor aquí la mano. Entonces, es la importancia porque cuando no disminuimos la impedancia acústica, básicamente lo que vamos a hacer es que gran parte de los rayos de ultrasonido se van a reflejar y eso va a hacer que no tengamos una adecuada transmisión de la onda y por lo tanto pues no vamos a ver apropiadamente. Eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando vamos a realizar procedimientos de accesos vasculares en los cuales debemos garantizar que antes de preparar todo el equipo estéril hayamos, digamos, utilizado una cantidad apropiada de gel para, digamos, poder realizar el examen. Entonces, en este caso, pues, seleccionamos un transductor de alta frecuencia que, recordemos, nos va a generar una alta calidad de la imagen con una poca penetración, pues nos va a permitir tener una buena resolución de estructuras superficiales. Listo. Recordemos que el dispositivo, como lo mencionó el doctor Carrizosa, pues siempre va a tener un indicador que, digamos, en este caso el dispositivo lo marcan con una línea de color que se correlaciona con el punto que vamos a observar en este lado. Entonces, eso es muy importante siempre antes de empezar como con la exploración, identificar el sitio donde estamos explorando. Entonces, en este caso, observemos, la línea se encuentra, en este caso, a la derecha del paciente. Podemos ver entonces que si tocamos de este lado, nos estamos ubicando en esa zona, el sitio donde está el indicador, pero si tocamos en el lado contrario, nos estaremos ubicando en el lado contralateral. Si nosotros lo ubicáramos al revés, miramos que ya no ocurre en ese punto, sino que realmente el punto que se manifiesta es hacia donde está el indicador. Es importante siempre tener en cuenta la orientación antes de, digamos, de proceder entonces con la exploración. Ahora bien, ¿cuáles son, digamos, los botones convencionales o que más frecuentemente vamos a encontrar en los dispositivos? Porque hay que tener en cuenta que la importancia es que, de acuerdo al dispositivo que tengamos, seamos capaces, digamos, de usarlo, de saber para qué sirve ese botón y cómo modificarlo. A pesar de que muchos dispositivos van a variar en cuanto al nivel tecnológico, algunos van a tener unas funciones más que otros, otros van a ser mucho más sencillos. En general, gran parte de los que se encuentran en las unidades de cuidado intensivo son dispositivos que, pues, digamos, te permiten hacer una exploración básica, pero puede que no tengan algunas exploraciones más avanzadas. Entonces es importante que diferenciemos adecuadamente cuáles son los botones básicos. Entonces,
La imagen siempre nos va, en la pantalla vamos a observar cómo nos va a empezar a representar las características básicas en términos de frecuencia, en términos de ganancia, en términos de profundidad de la exploración y en términos, digamos, de algunas otras medidas como pueden ser las compensaciones que vamos a hacer con respecto a la imagen. En este caso, entonces, vamos a empezar la exploración. Vemos entonces que, como lo mencionó el doctor Carrizosa, a medida que nosotros tenemos mayor profundidad del plano de exploración, vamos a empezar a perder resolución de las imágenes que queremos valorar. En este caso, digamos, si quisiéramos valorar un lecho vascular superficial, ¿qué es lo ideal que deberíamos hacer? Disminuir la profundidad. Entonces, en este dispositivo, digamos que nos permite hacer la disminución de la profundidad y la disminución de cambiar el foco. Entonces, básicamente van a tener siempre un botón que nos va a permitir modificar el foco o modificar la profundidad. En este caso, el dispositivo con el movimiento hacia arriba o hacia abajo nos permite en este caso disminuir la profundidad y vemos cómo nos mejora significativamente la resolución de la estructura que queremos valorar. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, aparte de eso, otra de las opciones que nos permite el dispositivo para mejorar la resolución de la imagen que queremos valorar es modificar el foco. Recordemos que vamos a tener diversos tipos de resolución, en general la resolución axial. Una de las formas que podemos tener para mejorarla, aparte de optimizar la frecuencia, que en general va a estar limitada por el dispositivo, es ajustar adecuadamente el foco. Entonces, los dispositivos generalmente van a tener un indicador. Ese indicador, digamos, lo vamos a visualizar en la pantalla convencionalmente por una flecha, que, digamos, nos va a mostrar a la altura o a la profundidad, perdón, a la cual se va a centrar los rayos de ultrasonido y va a ser el sitio en el cual vamos a tener mayor resolución. Eso es importante sobre todo cuando estamos haciendo valoración de ultrasonido cardíaco para poder tener una adecuada diferenciación de los bordes de las estructuras y hacer una medida más apropiada. O, por ejemplo, en este caso, cuando estamos haciendo una exploración de una estructura vascular, si tenemos algo que se superpone a una estructura que se superpone a la otra y que queremos diferenciar adecuadamente los bordes para tener una función segura. En este caso, entonces, vamos a modificar la profundidad y vamos a modificar el foco. Entonces, veamos cómo, si nosotros nos alejamos del foco, realmente perdemos el detalle de la resolución de la estructura más superficial, que es esta que queremos valorar acá, pero a medida que nosotros lo acercamos, pues podemos mejorar apropiadamente la resolución de la imagen. ¿Listo? Seguido de eso, otra de las propiedades que nos va a permitir modificar el dispositivo va a ser la ganancia, que básicamente es cómo hace que la propiedad que tiene el dispositivo para mejorar o para optimizar la amplitud de las ondas que está recibiendo con el objetivo, digamos, de permitir tener una mayor discriminación, sobre todo de estructuras que han tenido, pues, están más profundas. Hay dos formas en las cuales la podemos hacer, una optimización que puede ser, digamos, general de toda la imagen, como podemos observarlo aquí, en la cual, digamos, convencionalmente se la denominan como el brillo, pero realmente es ganancia. Vemos entonces que a medida que yo lo aumento, pues eso me permite visualizar mejor las imágenes. Antes no estamos visualizando todas las estructuras que vemos ahora, pero también podemos disminuirla en caso de que eso nos esté generando, digamos, demasiado brillo, por decirlo así, que no permite diferenciar las estructuras. Ahora bien, eso, digamos que la ganancia no podemos modificarla de manera general como lo hicimos acá, pero otra de las formas en las cuales podemos modificarlas es por tiempo. Es decir, la máquina de ultrasonido lo que hace es, recordemos que cada una de estas estructuras, la máquina lo que hace para poder construir la imagen es calcular cuánto tiempo se tarda la imagen en llegar o sea, en que el traductor la envía y la recibe. Entonces, vamos a ver que ese tiempo ella lo utiliza para poder calcular la profundidad y, de acuerdo a eso, construir esta imagen que estamos viendo en 2 dimensiones. Con ese mismo argumento, la máquina puede, digamos, optimizarnos la profundidad, pues digamos, la ganancia de acuerdo a la profundidad de la estructura, y es lo que llamaremos ganancia por compensación de tiempo. En general, en muchos dispositivos, vamos a ver cómo lo encontramos aquí, vemos entonces que aquí, por ejemplo, él divide la pantalla en planos. Vemos aquí que a medida que lo vamos modificando, él, digamos, va seleccionando el plano de la estructura que se va compensando. Pero digamos que hay otros dispositivos en los cuales ya no viene con esta barra física, sino que está presente una barra táctil. Entonces, ese es otro de los aspectos de la neurología fundamental, y sobre todo, por ejemplo, cuando queremos valorar ecocardio, ya lo veremos, es importante optimizarla, por ejemplo, para mejorar el detalle que vamos a obtener, por ejemplo, de la válvula aórtica en algunos escenarios. Seguido de eso, también, digamos, nos va a permitir modificar la frecuencia. Entonces, en general, siempre debemos identificar dónde está el botón de frecuencia. Ese botón en general aquí en el dispositivo, pues lo encontramos
en esa parte. Y como vemos aquí, a medida que nosotros modificamos la frecuencia, vamos a mejorar, además de la resolución, algunas de las características de la imagen. Vamos a evidenciar aquí que a medida que yo la modifico, él inmediatamente digamos, me las representa en el dispositivo. Algo que también debemos diferenciar es cómo hacer el cambio entre cada uno de los modos de exploración, es decir, cómo podemos seleccionar un modo B, cómo podemos seleccionar un modo M, cómo podemos seleccionar un modo de Doppler color, de Doppler continuo o de Doppler pulsado. En este caso, entonces, en general, los dispositivos van a traerlos separados, pero pues, digamos, casi todos van a estar señalizados. Aquí, como lo vemos en este dispositivo de Siemens, vemos que nos da la opción de hacer la valoración del modo M, la valoración del Doppler pulsado o de Doppler continuo, de Doppler color y del modo 2D o del modo B convencional. Entonces, cada uno de estos modos va a tener configuraciones especiales que nos van a permitir ajustar la nomología del dispositivo de acuerdo al tipo de técnica que vamos a valorar. En este caso, las que mencionamos son, digamos, una de las básicas para el modo B, pero vamos a encontrar otras que son propias del modo M y otras que van a ser propias del modo de Doppler. En ese caso, entonces, aquí, por ejemplo, vamos a utilizar el modo de Doppler. Vemos entonces que en general el dispositivo, una vez lo hemos seleccionado, él nos va a permitir, digamos, seleccionar un campo de exploración. Es importante que este campo siempre debamos intentar ajustarlo al tamaño de la estructura que queremos valorar, porque a medida que nosotros ampliamos el campo, lo que hacemos es que el dispositivo tiene que sensar aquí, 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 acá. Eso hace que la resolución temporal de lo que estamos mirando se disminuya y por lo tanto probablemente hay un retraso significativo entre lo que estamos viendo acá y lo que está ocurriendo en el paciente. Entonces, a medida que yo me desplazo, pues probablemente no va a tener imágenes muy óptimas. Eso sobre todo es importante cuando hacemos exploraciones de estructuras muy pequeñas, por ejemplo, la circulación cerebral. Entonces, para poder modificarlo, en general, el dispositivo, pues, cada uno va a tener, digamos, un preset para poder, digamos, ajustar el tamaño. En este caso, el dispositivo nos permite hacer un set y, digamos, ajustar el tamaño de la imagen digamos, en el plano ancho y en el plano vertical disminuir el tamaño de la imagen. ¿Listo? Aparte de eso, digamos, él también nos permite hacer unas modificaciones en estos casos. Los modos de Doppler color para las estructuras vasculares van a tener filtros que van a digamos, permitir que se filtren esas señales que están muy adyacentes a la pared del vaso. Entonces, ese filtro nosotros también podemos modificarlo, hay que, digamos, ajustarlo porque vamos a tener escenarios en los cuales es necesario tenerlo en cuenta porque puede que nos genere errores al momento de hacer la valoración, sobre todo como son estructuras muy pequeñas. Ese filtro en ese caso pues lo encontramos acá, que digamos él nos permite hacer la modificación del grado de filtro que estamos realizando y podemos adicionalmente modificar la frecuencia a la cual se va a emitir la onda de Doppler. Aquí vemos entonces como a medida que nosotros aumentamos la frecuencia, tenemos mayor probabilidades de identificar estas estructuras, pero asimismo de generar errores en la estimación de la valoración. Listo. Entonces, no sé si de pronto alguno se quisiera aproximar vamos a intentar con una valoración por eco, a nuevamente ver cómo podemos ajustarlo en la valoración por ecocardio. Mientras eso, solamente un detallín acá pequeño, se fijan que en la medida en que Camilo estaba haciendo esta exploración, aparece otro vaso aquí gigantísimo debajo de nuestra arteria. ¿Qué opinan? Porque aquí tenemos dos arterias sotas, ¿cierto? Van al tiempo. ¿Por qué será eso? Pues se puede elongar un poco la imagen para saber si es una estructura vascular o estás pensando otra estructura. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? Estamos viendo como un poco de vasitos, pero como que entonces, estamos viendo estructuras vasculares. Primero, pues debemos usar la frecuencia, que digamos uno fue uno de los factores que nos generó el artefacto. Lo segundo es intentar modificar el foco al cual estamos trabajando. Entonces, en este caso, centrarnos en el sitio de ensonación. Lo tercero es intentar disminuir digamos, el marco de muestreo que estamos haciendo, durante el cual se va a hacer la exploración del Doppler color. En este caso, pues el dispositivo hace que el dispositivo es el máximo, el cual nos permite, en este caso, pues, disminuir el plano. Pero lo ideal sería disminuirlo. Entonces, ahí lo que podríamos hacer es intentar disminuir la profundidad para que el dispositivo pueda sensar un poquito más preciso. Y pues ahí, en ese caso, pues disminuiría
Esa en la vida real solamente era esta arteria, ¿no? Los otros Ajá, exacto, el artefacto. artefactos. Bueno, muy bien. Es que entonces aprovechamos estos minuticos para que se familiaricen con los equipos. Así que adelante. Entonces vamos a hacer ahora una exploración de cardio. No sé de pronto entonces quién se animaría a realizarlo. Primer voluntario, la idea es que todos lo puedan hacer La destacar. para que puedan adquirir la destreza. No hay aprobación, no hay nada. Entonces, ¿recuerda su nombre, por favor? Pues entonces Luis nos va a empezar a hacer la exploración. La idea es que lo vamos a ir notando para cada uno ir probando algún botón. Todos podemos participar y pues la idea es que nos retroalimentemos. Entonces, para hacer la exploración de cardio, ¿cuál es el traductor que seleccionarías? El de menor frecuencia. Exacto, uno de baja frecuencia. Entonces, exacto. Entonces, ¿por qué usar este y no este? El convex lo que hace más hacia abdomen y mucho más perder. Exacto. Adicionalmente, digamos, la configuración de los cristales es especial. Bueno. Nos permite, digamos, mejorar el campo de, pues, en el cual van a penetrar los rayos de ultrasonido y mantener... digamos, a garantizar una adecuada penetración en estructuras donde vamos a tener una ventana muy pequeña. En este caso, recordemos que las ventanas cardíacas están limitadas por la sombra acústica que van a generar tanto las costillas como el pulmón. Entonces, en este caso, necesitamos un traductor que, mediante una ventana pequeña, logre tener una adecuada visualización de la imagen. Listo. ¿Todos de acuerdo? Perfecto. ¿Cómo podemos hacer el cambio, entonces, en este caso, en la máquina para seleccionar el traductor? Se coloca acá Exacto. el traductor. Entonces, perfecto. Entonces, miremos que cuando seleccionamos el traductor sectorial, él nos va a permitir, digamos, ajustar 3 presets, que va a ser cardíaco, abdomen o general. Ese traductor en general en cuidado intensivo va a ser útil para hacer múltiples exploraciones, es decir, para hacer protocolos rápidos de valoración de cardio, abdomen, pulmón. Ese traductor va a ser muy útil. Quizás ese va a ser uno de los que más versatilidad nos va a permitir en toda la máquina de ultrasonido. Si nos preguntáramos cuáles deberíamos seleccionar, pues la pregunta es amplia, pero en general vamos a encontrar que va a ser muy útil siempre el lineal para accesos vasculares. Si podamos escoger el segundo, este que va a ser uno de los más versátiles. El tercero, pues ya sería bien sea usar una sonda curvilínea o el microconvex, que digamos no está menos disponible, pero también digamos nos amplía bastante el panorama. Listo, entonces ya seleccionamos. Continuamos entonces con la aplicación del gel. En ese caso, el dispositivo trae un precalentador del gel que, digamos, lo aclimatiza para que el paciente, digamos, no le genere disconfort. Es importante también siempre pues, garantizar que se le ha explicado al paciente los objetivos de la exploración. En general, el point of care nosotros lo hacemos basado en una pregunta clínica, entonces lo ideal es que le preguntemos al paciente, le informemos qué queremos resolver y le informemos pues, lo que encontramos y que acordamos qué conducta vamos a tomar. Ese es el producto final de lo que hacemos. Listo. Entonces, acá en la parte cardíaca, en el tórax tenemos, pues, podemos explorar las cuatro focas en el tórax. Exacto. Entonces vamos, si quiere, empezar con una ventana para escenario, eso ya lo veremos más adelante. Lo ideal es que, basado en eso, pues podamos ajustar los parámetros de la neurología. En la cartilla que les presentamos, entonces nos dan como las instrucciones de cómo ubicarlo. Entonces vamos a empezar a hacer la ubicación de la ventana para escenar y vamos a pedirle al paciente que por favor se incline un poco. Y ¿Esta es la línea base del indicador? exacto, esa es la línea base del indicador y simplemente entonces ahora vamos a explorarlo. Lo ideal es que sea en este espacio. Así que tenemos una adecuada visualización. Listo, entonces tengámoslo ahí. Entonces, miremos que ya aquí tenemos una imagen. ¿Cómo podemos optimizar esta imagen? Si quieren pueden acercarse acá al dispositivo. Una cosa es la frecuencia, ¿qué más? Ganancia, exacto. Miremos que es una imagen oscura, entonces queremos obtener como una mayor visualización de lo que estamos viendo. Entonces una alternativa es aumentar la ganancia. Veamos que a medida que aumentamos la ganancia, con este, a medida que aumentamos la ganancia, ¿qué ocurre? Tenemos más ruido. Exacto. Entonces son limitaciones que va a tener cuando aumentamos significativamente la ganancia. Entonces, listo. Segundo aspecto. ¿Cómo podemos, digamos, adicionalmente mejorar la resolución de esta imagen que queremos visualizar ahí? El foco, entonces si quiere, acérquese para intentar hacer la modificación del foco. Perdón, no sé cuál. Entonces, ahí miramos cómo, a medida que cambiamos el foco, un poquito,
hacia la estructura, no, hacia la estructura que queremos visualizar, que en este caso sería acá. De acuerdo a la estructura que queramos visualizar. Listo, muchas gracias. ¿Qué otra cosa podemos hacer para mejorar la resolución? La profundidad, si quieren, entonces hacer que la modificamos. Entonces, en este caso, profundidad, que sería eso, y ahí toca seleccionarlo y moverlo hacia arriba o hacia abajo. Vemos entonces cómo mejora la resolución de la imagen que queremos valorar. Listo, perfecto. Bueno, ¿qué más podemos realizar para poder mejorar la resolución de la imagen? En ese caso, digamos que cuando hemos seleccionado la sonda cardíaca, entonces él nos permite adicionalmente hacer una modificación tanto de la densidad de líneas como de la frecuencia. La densidad de líneas básicamente es cuántas líneas va a partir la máquina de ultrasonido para construir la imagen finalmente. Entonces es otra de las formas que nos permite mejorar la resolución lateral. Como lo vemos aquí, pues él, a medida que nosotros lo hacemos, nos va digamos, describiendo en la imagen por medio del número de cuadros por segundo que se envían y la longitud de cada una de las líneas. Y adicionalmente podríamos modificar la frecuencia en la cual se realiza la insolación. Hay otra forma que es hacer la modificación por compensación de ganancia de tiempo. Entonces, eso lo vamos a encontrar en esta barra de acá. No sé si alguno otro se quisiera acercar y hacer la modificación para que veamos qué ocurre. Esto se ve bien acá en la línea. Para lateral. Listo, entonces, otro voluntario que quiera participar. Vamos a intentar hacer una ventana apical, que para eso, digamos, nos vamos a ubicar entonces en el quinto espacio intercostal, casi abajo de la línea termamilar. ¿Quieres tu punto? Casi intentamos entonces. Vamos a Quiero intentar un poquito de acá, Jimmy, por favor. una picar 5 cámaras, ¿sí? Gracias. Listo. Entonces, ya ahorita en el taller de ventanas que vamos a aprender cómo podemos ir optimizándolas. Sin embargo, pues en este caso podemos valorar entonces que nos estamos perdiendo parte de la imagen. En este caso, entonces vamos a intentar mejorar la profundidad. Podemos aplicar el modo color. Vamos entonces que la ventana de color en este caso también podemos hacer un preset de cuándo queremos muestrear, cómo podemos disminuirla. Y adicionalmente nos permite también hacer un filtro o, digamos, cambiar la escala a la cual va a trabajar la imagen. Veamos aquí que en la imagen de la izquierda, en la pantalla de la izquierda, en la porción de la izquierda de la pantalla, él nos visualiza el tamaño de la escala en la cual trabaja la imagen. Entonces, vemos que si nosotros seleccionamos el preset de la escala, pues podemos hacer la modificación de la escala a la cual trabaja. Eso es importante porque eso va a generar que podamos cambiar digamos, las características del flujo que estamos valorando o llevarnos a errores en la medición, como lo veremos ahora, o nos puede, por ejemplo, en este caso, favorecer que se optimice la imagen. Eso entonces lo modificamos con la parte de escala. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta. Si es que se te está moviendo el traductor. Entonces, es una observación muy importante. Una forma de cómo poner el traductor adecuado. Entonces, el traductor, nosotros, digamos, él está diseñado de manera ergonómica, la idea es que nosotros siempre lo tomemos como si fuera un lápiz. Listo. Obviamente, pues cada uno va a variar la forma como lo va a hacer, a medida pues, que vayan adquiriendo las competencias, irán adquiriendo estas, pero lo ideal es que siempre lo ponemos como si fuera un lápiz, que es una postura rígida. Es decir, imagínense cuando estamos haciendo la toma del acceso vascular, necesitamos que esto se posicione, que sea firme para que no se desplace al momento de hacer la exploración. Entonces, lo ideal es que sea como un lápiz y simplemente uno lo hace, pues, digamos, La posición del Sí, de acuerdo. De acuerdo. No sé, ¿alguna pregunta? Si quieren acercar,